Compañero secretario general de Miraflores, compañero de la mesa, Nancy, siempre es un gusto participar y compartir la mesa contigo. Estamos en la misma lucha por la democracia en Venezuela y América Latina. Gerardo creo que ha hecho una descripción casi coloquial de su periplo como embajador y su cercanía como protagonista de la historia latinoamericana en los últimos tiempos. Y Víctor, las felicitaciones del caso porque estás proponiendo temas de gran dimensión, de gran trascendencia para estos tiempos de cambios y de revoluciones en el mundo contemporáneo. Creo que es el momento que un partido histórico como el APRA, como lo ha dicho Gerardo Morris, movimiento continental con 101 años de vigencia en América Latina, un partido nacional, el Partido Aprista Peruano, que va próximo a cumplir 95 años, creo que es el momento que el APRA participe activamente en la política latinoamericana e internacional y tengamos una voz propia, porque quienes tuvimos la oportunidad de escuchar a Ariel Latorre ya en la etapa final de su vida, como lo he manifestado tantas veces, cuando estábamos entre la educación secundaria y la etapa universitaria, Víctor Raúl acostumbraba a dar coloquios y estar muy cerca a los jóvenes, siempre estábamos dispuestos a escucharlo. Y él hablaba mucho de América Latina y hablaba del mundo de ese entonces. Y siempre invitaba a los compañeros apristas que no solamente tengamos una mirada nacional, sino una mirada continental. Y creo que si Ariel Latorre no hubiera sido un político ideólogo latinoamericano, solo su presencia a través de sus columnas de opinión, de sus artículos, conferencias, coloquios, le hubiera dado un sitial internacional como un, sin ser abogado, como un internacionalista o un experto en relaciones internacionales. Porque creo que eso es lo que ha marcado la vida de Ariel Latorre y por eso seguimos hablando de él casi 50 años después del foro de Caracas que marcó historia en los años del presidente del gobierno de Acción Democrática, cuando Carlos Andrés Pérez y Rómulo Betancourt eran protagonistas de la democracia venezolana, también el presidente Rafael Caldera, por supuesto, en esos años. Y Ariel Latorre visitó Caracas cuando aún el gobierno militar de Morales Bermúdez no había convocado elecciones a la Asamblea Constituyente, y la segunda fase del gobierno militar, los militares no tenían conciencia ni convicción de iniciar un proceso de transición hacia la democracia. Lo que pudo haber sido un gobierno breve de Francisco Morales Bermúdez y convocar a elecciones generales que seguramente hubiera ganado Ariel Latorre en el año 78, hubiera sido presidente finalmente de la República. Hicieron un proceso largo, lento, con dos fases, ¿no? Asamblea Constituyente del 78 y elecciones generales del 80. Ya la historia la conocemos, Ariel preside la Asamblea Constituyente, eran 100 asambleístas, el otro tuvo 37 asambleístas, el PPC 25, los sectores de la izquierda 30 asambleístas. De los sectores de la izquierda marxista-leninista, con todas sus vertientes, maoístas, moscoditas, trotskistas, no querían que Ariel Latorre presidiera la Asamblea Constituyente y ofrecieron sus votos a Bedoya Reyes. Y una vez más esta noche me permito rendir tributo al doctor Bedoya Reyes, que en un gesto democrático tuvo la magnanimidad de reconocer la valía de Ariel Latorre en la historia nacional y sin ninguna condición dar sus votos el PPC para que Ariel Latorre sea un tío presidente de la Asamblea Constituyente. Entonces, creo que es importante que tengamos conciencia que es el APRA para la América Latina. No somos un partido electorero, no somos un vientre de alquiler, no estamos solamente pugnando por ganar elecciones generales o ser gobierno. Nosotros queremos hacer docencia en toda América Latina y creo que ese propósito se ha logrado a lo largo del tiempo y por eso seguimos hablando de Ariel Latorre. Ahora, Víctor ha planteado un tema muy amplio. Te voy a permitir, Víctor, con tu permiso, tratar de abordar sucintamente los tres grandes temas que has manifestado. Yo creo que en América Latina, en ese momento hay una pugna entre democracia y dictadura que no es novedad, porque el APRA y Ariel Latorre se enfrentaron a diversas y sucesivas dictaduras, ¿no? Y el APRA fue perseguido por las tiranías y nunca transigió con ningún dictador o tirano. Y cuando llegó a acuerdos políticos, lo hizo cuando algún dictador, ya me Odría,
dejó de serlo, creyó en la democracia, participó de comicios y tuvo representación parlamentaria. Pero Ayer Latorre nunca pactó con ningún dictador. Y creo que en ese momento, ya hace 2 semanas, Fernando, en esta mesa estuvimos con el amigo Tealdo, hijo del magnífico periodista y amigo de Víctor Raúl Alfonso Tealdo, hablando sobre América Latina, democracia y dictadura. Porque sigue siendo ese el gran dilema. Y en la Venezuela de ahora, en la Venezuela asediada por los navíos, por los marines, ¿no?, norteamericanos, que no han violado la soberanía venezolana, pero podrían violarla en cualquier momento, se genera pues una gran disyuntiva, ¿no? ¿Defendemos la libertad y la soberanía territorial de un Estado latinoamericano? ¿O permitimos que el imperio norteamericano, el imperialismo norteamericano que sigue vigente, pueda invadir el territorio venezolano? Yo no quiero echar sombra sobre nada, quiero esta noche ratificar que el APRA está más vigente que nunca porque sigue habiendo imperialismo en el mundo. El imperialismo norteamericano, ¿no? Trump es un líder nacionalista, es un líder que cree en las libertades, que es un crítico de la Agenda 2030, un crítico de Naciones Unidas, un crítico de la OTAN, impone aranceles al mundo diferenciados, tal vez sea un proteccionista en términos económicos, comerciales, pero Trump tiene una visión de avanzar en la hegemonía norteamericana en lo que considera que es su espacio vital, América Latina. Y hablan incluso de recuperar el canal de Panamá, de tomar Groenlandia, de convertir en el Estado 51 a Canadá, ¿no? Y por cierto, Rusia añora su pasado de la URSS, no por gusto invade Ucrania hace más de 3 años, no por gusto hay drones en Polonia, se habla de también una situación parecida en Rumanía, y definitivamente Putin tiene claro que su objetivo es recuperar los espacios que fueron parte antes de la Unión Soviética. Una Europa desubicada, una Europa venía menos, una Europa con un estado de bienestar que ya no saben cómo financiarlo. Hace poco ha tenido fin el gobierno de Macron ha tenido que aceptar, ¿no?, la falta de confianza política del Parlamento francés, se involucra un nuevo gobierno, ¿no? Incluso algunos hablan de la caída anticipada de Macron. Lo cierto es que Francia no puede financiar su presupuesto, no puede financiar las jubilaciones, no puede financiar el gasto público. España también está en problemas, ¿no? El otrora Partido Socialista Obrero Español, hermano nuestro, parece ahora de un partido más cercano, a veces al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla, con discursos confusos. Lealtades en la vida no siempre se conservan, lealtades partidarias y políticas no siempre se dan. Yo siempre he visto con pena y sorpresa que una personalidad como José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no?, tenga una inconducta, por llamarlo de alguna forma, siendo elegantes en el uso del lenguaje, y sea permisivo y casi un vocero del gobierno de Maduro ante los países europeos. Y puedo dar otros ejemplos. Entonces, una Europa disminuida, que habla del euro, que tiene un Parlamento Europeo con 750 integrantes, ¿no?, que no tiene una voz clara respecto al mundo contemporáneo, causa preocupación porque podría ser el contrapeso a las fuerzas de Norteamérica o a las fuerzas de un Putin que pretende recuperar sus espacios territoriales antes del año 91. Y luego tenemos a un gigante, el gigante del Asia, no a la única economía próspera del Asia, hay varias economías prósperas en Asia, pero el gigante del Asia, la República Popular China, o un solo partido, sin libertad de expresión, sin libertad sindical, ¿no?, sin gobierno y oposición, simplemente la imposición de la hegemonía y del poliburó del Partido Comunista Chino. Entonces, ese es el mundo de ahora, compañeros. Es el mundo de 3 grandes potencias que pugnan por la supremacía mundial, con personalidades disímiles, ¿no? Porque si hacemos un estudio psicológico de la personalidad de
el presidente Trump, Vladimir Putin o el líder chino, sería materia de una conferencia para otra oportunidad. Pero lo cierto es que América Latina tiene que recuperar su espacio y identidad. Y el APRA tiene que ser la voz de la libertad en América Latina. No podemos ser comparsa del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Y yo creo que la verdadera internacional es la nuestra, la de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. No que hayamos interactuado con la Internacional Socialista, que Víctor Rola haya estado en Caracas, haya compartido la mesa con Willy Brandt, que Ángel Latorre haya sido la voz de América Latina, pero justamente en ese discurso del año 76, Ángel Latorre habló de lo distintos que éramos los latinoamericanos respecto a los europeos, que teníamos caminos distintos, ¿no? Historias distintas, y teníamos un lugar en la historia y compartíamos espacios, pero teníamos que bregar por la unidad continental. Y justamente este fin de semana me permití publicar una columna en el reporte que titula, ¿no? Antiimperialismo y unidad continental sin tiranías. Porque yo no consigo, y una prisa no puede conseguir, que haya unidad continental como propuso Ángel Latorre en el 24, en el plan máximo, ¿no? Que se ha delineado además en el antiimperialismo del APRA del año 28, que pregonemos o ambicionemos o nos propongamos unir a América Latina con la existencia de tiranías. En una unidad continental no caben las tiranías, porque el principio fundamental que defendió Ángel Latorre fue el pan con la libertad, ¿no? Y más aún, siempre estuve convencido que Ángel Latorre, si tenía que elegir entre la libertad y el pan, abrazaba la libertad, porque la libertad está atada a la dignidad humana, al sueño y a la utopía que toda persona y todo pueblo tiene como proyecto personal o proyecto de vida o proyecto nacional. Entonces, dicho esto, compañeros, me preocupa la suerte de Venezuela. Trump seguramente pretende maniobras disuasivas, ¿no? Trump pretende maniobras que puedan, digamos, presionar psicológicamente, políticamente, estratégicamente al tirano de Caracas, pero la historia está por escribirse. Muchos dirán, ¿dónde está la oposición venezolana? ¿Dónde están los votantes de Edmundo González del 28 de julio del 24? ¿No? Porque podría yo ensayar un discurso esta noche, movilizar al pueblo de Venezuela, a los votantes de Edmundo González, a los seguidores de la oposición venezolana. Ya hace un año estuvimos con Nancy y otros opositores venezolanos en esta mesa, con una sala colmada de peruanos y venezolanos a pocos días del megafraude del 28 de julio. Entonces, yo ensayo un escenario. ¿Cuál sería? Que el pueblo que ama la libertad en Venezuela se movilice con un doble discurso: defender la soberanía venezolana, su soberanía territorial, pero a la vez obligar una transición democrática para presionar al dictador o al tirano y a su gobierno, que ya tiene fisuras, porque como se ha dicho siempre, las lealtades no siempre se dan, ni en las familias, ni en los partidos, ni en la vida cotidiana. Entonces, puede haber muchas cosas al interior de las Fuerzas Armadas de Venezuela, de los cuerpos bolivarianos vinculados a la policía, de las milicias de las que habla tanto Nicolás Maduro en estos días, pero creo que el gran ausente en este proceso, que ya tiene varias semanas, es el ciudadano venezolano. Algunos podrían haber esperado una reacción como la de enero del 58, ¿no? Que puso fin a la dictadura de Pérez Jiménez, con presencia militar y presencia civil, donde Rómulo Betancourt tuvo un papel protagónico, ¿no? El dictador abandonó el país y se inició un proceso hacia la democracia que, como lo ha dicho Nancy con propiedad, seguramente tuvo algunas imperfecciones, debilidades o falencias. Por eso que ante la demagogia de Hugo Chávez se permitió ganar una elección apretadamente en el 98
pero cuando asumió el cargo de presidente juró ante una constitución moribunda, ¿no? Y ahí viene el proceso constituyente y todo el proceso político que sería largo analizar esta noche. Entonces, Venezuela creo que es, si América Latina recupera la libertad en Venezuela, se abre un gran camino. Porque yo sí creo que Nicolás Maduro tiene tantos vínculos afectivos, políticos, ideológicos con Cuba y La Habana, y dudo de su autonomía para la toma de decisiones. Y Gerardo ha hablado sobre la situación en Nicaragua, donde un oscuro comandante de los 9 comandantes del Frente Sandinista, que tomó el poder con el apoyo de las masas, ¿no? con la simpatía de la juventud aprista de ese entonces, del año 79, tomó el poder y puso fin a los Somoza en el año julio del 79, y también con apoyo norteamericano, porque el presidente Carter jugó un papel decisivo en esos días. Entonces, hay un eje: La Habana, Managua, Caracas, y yo creo que debemos abrigar la esperanza que la libertad se recupere. Unidad continental sin tiranía. Rápidamente, Europa creo que es un actor de segundo plano en el escenario internacional. Su economía no se ha reinventado, no se ha innovado, ¿no? Tiene además una migración casi sin límites. La presencia musulmana está trastocando los valores occidentales y cristianos que caracterizaban a la Europa tradicional. Hay una polarización política en Francia, no se descarte que Marine Le Pen tome el gobierno, ¿no? Vox y los sectores más conservadores de la sociedad política española tienen cada vez más peso. Y lo mismo está pasando en Alemania, donde sectores de la derecha están tomando mayor protagonismo político. Entonces, creo que la suerte de Venezuela va a depender sobre todo de los venezolanos, y saludo la presencia de Nancy Arellano esta noche, y creo que por un tema de tiempo me voy a detener en este punto, Víctor, y ya abordaré otros asuntos en la segunda ronda. Muchas gracias. Gracias, es la segunda vez que intervengo. Gracias, Víctor, por la oportunidad, ¿no? Y tengo varias cosas que manifestar, ¿no? Es siempre bueno precisar, ¿no? Voy a tomar lo que acaba de manifestar Víctor, ¿no? Víctor López García, lo menciono con sus nombres y apellidos, como corresponde. En realidad, creo que el discurso, el mundo está no solamente en la disyuntiva si la libertad u opresión, democracia o dictadura, América Latina, los procesos eleccionarios en el mundo, que pueden ser más, pero no por eso hay más democracia y más libertades en el mundo. Este globalismo avasallador, yo lo he llamado así, globalismo avasallador, donde los magnates de la globalización apenas asignan alícuotas, porcentajes menores o enorme fortuna, ¿no? A fundaciones, ONGs, que tienen un discurso globalista, que va en contra de la soberanía nacional, que impulsa a las comunidades LGTBQ+, la ideología de género, la eutanasia, el derecho al aborto, como si fuera tan importante como el derecho a la vida. Y yo pensaba el otro día que creo que el APRA debería ampliar un poco su declaración política y no solamente hablar de democracia social, de pan con libertad, sino que el APRA debe defender el pan, la libertad y la vida. Porque hace unas semanas, acá en presencia de Fernando Lindo, y ante un grupo de personas que nos acompañaban, militantes y no militantes, que esa noche estaban en el auditorio de Miraflores, manifesté cuántas veces se puede practicar un aborto a una mujer. Pues habla del derecho al aborto, como un derecho, digamos, indefinido, ¿no? Liberno. Y los médicos muchas veces, ¿no?, desconociendo su compromiso ético con su profesión, no se pronuncian sobre estos temas. Porque las fundaciones, las ONGs y los colegios dan dinero a los colegios profesionales. Dan dinero, ingentes sumas de dinero a los decanos y a los
colegios profesionales, ¿no? En el mundo hay muchos viajeros de colegios profesionales que salen al exterior financiados por ONGs y fundaciones para asumir este tipo de discursos, ¿no? Nosotros somos un partido que cree en la libertad, que cree en la democracia, y creo que hay que ponernos en la posición correcta siguiendo la tradición aprista. Hemos sufrido privación de libertades, fuimos declarados un partido internacional, se nos aplicó el artículo 53 de la Constitución Política del 33, que fue expresamente redactado para que el APRA sea un partido internacional y por lo tanto se declare un partido ilegal. Se nos aplicó las leyes de emergencia, las leyes de excepción, fuimos proscritos. Más de 30 años. Sí, y ahora creo que el mundo debe defender la libertad, pero también oponerse a esa cultura que, si tiene algún mérito Donald Trump, es que por lo menos el día que asumió el cargo en los Estados Unidos, el 20 de enero, en la ceremonia formal, dio un mensaje y dijo: a partir de hoy día en los Estados Unidos solamente hay dos géneros, hombre y mujer. Porque ante ese discurso que está inculcándose en las escuelas, incluso peruanas, de que el niño tiene derecho a tener cambios biológicos, transformaciones, mutaciones, creo que es oportuno que tengamos una posición clara, porque más allá de la disyuntiva libertad o democracia, dictadura o democracia, hay este tema del globalismo que yo considero que está avanzando a gran velocidad, que está mellando la identidad latinoamericana. Y cuando Nancy Arellano con propiedad decía cómo Chávez avanzó, y no es con la oposición venezolana, los demócratas en Venezuela hayan estado de brazos cruzados, ajenos a la lucha por la libertad, ha hecho una enumeración de acontecimientos a lo largo de los últimos 25 años, pero no fueron acompañados por los latinoamericanos y por los gobiernos de América Latina. Solamente si hacemos un análisis somero, ¿qué pasó un día después del 28 de julio del 2024? ¿Se pronunció Gustavo Petro? ¿Qué fue lo que dijo el presidente Lula da Silva? Dijo: bueno, hay algunas observaciones, algunas impugnaciones, algunas cosas por verificar, comprobar, merituar, pero no fue capaz de decir que se había consumado un megafraude. ¿Cuál fue la posición de la Organización de Estados Americanos? ¿Cuál fue la posición de muchos gobiernos latinoamericanos ante un megafraude que se consumó de manera burda, ¿no? Fue guardar silencio o hablar a media voz. Creo que esa ha sido la gran responsabilidad latinoamericana, y cuando se dice, y también lo coincido con Nancy Arellano, que los organismos internacionales no están a la altura de sus responsabilidades, debo recordar a Michelle Bachelet, que pareciera que el gobierno de Gabriel Boric la quiere proponer para ser la próxima secretaria general de Naciones Unidas. ¿Qué hizo Michelle Bachelet por los derechos humanos en Venezuela? Como ha dicho Víctor López García, había información que ella había copiado, había expedientes abiertos, carpetas abiertas. Sin embargo, visitó Caracas, se reunió con el tirano, pero no promovió ninguna causa internacional. Hoy mismo, que los navíos norteamericanos están en las costas próximas a las costas de Venezuela, ¿por qué la Corte Penal Internacional no activa los procesos abiertos contra Nicolás Maduro? No pide su captura internacional, no la acusa internacionalmente. ¿Dónde está la Corte Penal Internacional? ¿Dónde están los fiscales, defensores de los derechos humanos en el plano internacional? Y ahí coincido nuevamente con Víctor López García, que va a retornar a la mesa. En el sentido, el mundo que había, ¿no? Los Otroa izquierdistas que defendían la vigencia del muro de Berlín, la vigencia de la URSS, que hablaban de dictadura del proletariado, que tenía una visión marxista-leninista de partido único, ahora pues se han ayornado, hablan de globalismo, de derechos de las minorías, están financiados, ¿no? Son solventes financieramente, son eternos viajeros, ¿no? O viajeros frecuentes, por llamarlo de alguna forma, y asisten
como parte de la sociedad civil a los foros internacionales. Está próxima a realizarse la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? Donde una señora Boluarte, que tal vez no tiene idea de lo que son las Naciones Unidas y cómo se gestaron, va a pedir permiso al Congreso para representarnos en la Asamblea General. Entonces, estamos en un momento donde hay medias verdades, hay noticias falsas, el mundo no encuentra un rumbo determinado. Creo que la sociedad norteamericana está erosionada porque el Partido Demócrata, otrora el partido de las minorías hispanas, afro, de los trabajadores de la industria, de los trabajadores del campo, ¿no? Se ha convertido en un partido al servicio del globalismo internacional. Era penoso ver a esta señora Harris, ¿no?, defendiendo ideas en las que parecía, al menos, que creía firmemente. Entonces, sin desmerecer, sin dejar de reconocer la vocación imperialista de Donald Trump, sin dejar de reconocer su vocación nacionalista, tenemos que entender que por lo menos hay una coincidencia en el plano de lo que corresponde a un creyente o a un demócrata, a un aprista, que creemos en la vida, creemos en la libertad y creemos en el derecho a la justicia social, pero no podemos compartir este discurso de las minorías, de las comunidades, ¿no?, de la eutanasia, el aborto, y esta forma de predicar confundiendo a los niños y a los jóvenes en nuestros países. Yo soy del lado de Venezuela. La libertad, como lo ha dicho Nancy Arellano, ojalá fuera la comunidad latinoamericana la que se movilice, ¿no?, y no sean los navíos norteamericanos los que presionen al tirano de Caracas. También Víctor López, que ha visitado, ha sido viajero frecuente porque ha estado 35 veces en La Habana, ¿no?, él lo reconoce, tal vez en algunas veces más, si no lo recuerdan, pero son muchos. Y en todo caso, creo que Cuba se ha especializado no en ciencia y tecnología, no en vocación de paz, ¿no?, y siempre he deplorado como un hombre aparentemente demócrata como Juan Manuel Santos, premio Nobel de la Paz, entre comillas, ¿no?, negociar a la paz con los redactados en armas de la FARC en La Habana. O sea, La Habana provoca el caos, provoca la violencia y luego la sede para negociar la paz. El doble discurso, el doble rasero, típico de izquierda comunista y caviar. Los apristas no tenemos la costumbre de hablar a media voz, ¿no? Yo tengo el mayor respeto por lo que representa la historia de España y la democracia española y la lucha por la libertad por el Partido Socialista Obrero Español. Cuando hago comentarios, los hago en base a declaraciones de personas y comportamientos de líderes y personas, y no puedo negar la valía y la brillantez y la vocación democrática de Felipe González, que quede claro. Pero en la vida hay que tener conductas no solo intachables, sino líneas permanentes de acción política. Y si algo admiré siempre un Valle La Torre, fue que se mantuvo hasta el final de sus días, muere a los 84 años, manteniendo su vocación por un antiimperialismo constructivo, sin demagogia. Porque un aprista no es un demagogo ni un pregonero de la justicia social, ¿no?, multiplicando el gasto público, quebrando empresas privadas, limitando el emprendimiento, como sí ocurrió en Venezuela. Creo que Nancy Arellano con propiedad ha explicado cómo se quebraban empresas venezolanas y se fomentaba la libre importación de determinados productos, pero precisamente para direccionar la quiebra de empresarios venezolanos con una larga trayectoria. Entonces, en la vida hay que defender principios. En esa línea, tiene razón Víctor López, estoy recordando que PBO, en el programa de Maricar Mención, que estaba en ese entonces, en el 2023, cuando se habían producido los hechos de sangre de Hamas contra más de 1000 ciudadanos judíos, y no solo ciudadanos, menores de edad, niños, bebés. ¿Quién protestó contra
la barbaridad y la atrocidad cometida por Hamas. Fueron pocos, muy pocos. Y ahí tengo el video de la declaración que yo hice esa mañana en PBO, programa de 2 a 4 de la tarde. La condena a Hamas, ¿no? Y la solidaridad con el pueblo afectado, en este caso el pueblo judío. Y más allá de los gobiernos, tenemos que reconocer el papel que ha tenido Israel en logros importantes en los últimos 60 o 70 años. Y también tenemos que ser hidalgos, así como reconocí la magnanimidad de Luis Bedoya Reyes en el año 78, que eso que no tuvo Fernando Belaúnde, a quien yo he llamado más de una vez golpista, porque golpeó, promovió el golpe de Estado de Pérez Godoy en el año 62, el 18 de julio del 62, y no tuvo la grandeza de reconocer que Ariel Alatorre le había ganado la presidencia en los comicios del 62, y un año después fue llevado de la mano de los militares a Palacio de Gobierno, que 5 años después le pusieron su gobierno. Y más aún, el AUN estaba advertido de que Juan Velasco Alvarado estaba promoviendo un golpe de Estado. Lo pudo pasar el retiro, no lo hizo. Ya no le interesaba la suerte de la democracia en el Perú a Fernando Belaúnde, porque su partido Acción Popular no tenía ninguna opción en los comicios del 69. Ahí Alatorre hubiera ganado abrumadoramente esas elecciones. Hubiera sido presidente a partir del 28 de julio del año 69. Entonces, digo todo esto porque también hay que reconocer que el pueblo de Israel, o el gobierno de Israel, como quieran llamarlo, siempre ha sido y reconoció la valía, ¿no?, moral e intelectual de Víctor Raúl Ariel Alatorre. Incluso, si no me equivoco, Víctor López, hay el parque, un gran bosque, ¿no? Entonces, creo que hay que ubicarnos en la verdadera dimensión. Los apristas no sabemos odiar. Ariel Alatorre nos enseñó a no odiar y a ser magnánimos y generosos. Entonces, si hay excesos, si hay abusos, si hay señales de genocidio en la franja de Gaza, coincido con Víctor López García. Ojalá que los palestinos tengan la capacidad de respuesta y deslinden con Hamas. Por ejemplo, Gustavo Petro no deslinda con la violencia. Asesinan o atacan a un joven senador precandidato presidencial, Uribe Turbay, y 2 meses después muere, ¿no? Y lo primero que dijo Gustavo Petro al conocer los hechos de sangre: pido seguridad para el infractor. Debe ser un joven, un adolescente, de un hogar disfuncional, un hogar pobre, como tantos en Colombia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O el propio José Mujica, que muchos reconocen como un hombre de gran valía. Yo dije, ¿qué con ese sentido? Murió José Mujica, dediqué una columna que salió en El Montonero, donde precisé que José Mujica nunca llegó a deslindar con la violencia. Él vendió a los más jóvenes un discurso del preso, del hombre privado de su libertad, del hombre que podía conversar con un roedor o con las hormigas, ¿no?, que estuvo al punto de perder la razón en medio del encierro, pero nunca explicó por qué estuvo encerrado, por qué fue sentenciado, por qué fue privado de la libertad. ¿O acaso el movimiento revolucionario Tupac una guerrilla urbana que cometió atentados criminales, secuestró y pidió y solicitó y extorsionó a empresarios uruguayos y a ciudadanos venezolanos? Entonces, es difícil estar en la línea de la defensa de la libertad, porque el que cree en la libertad cree que la libertad se logra en base a una lealtad a principios y valores permanentes, como los tuvo Ariel Alatorre. Si alguna vez el ALDE insurgió y tomó las armas, fue para oponerse a las tiranías. Pero ni el 45, que recuperamos la libertad, cuando hubo el proceso de elección del José Luis Bustamante Rivero, ni el 56, que el partido no pudo, los artistas no pudieron ser elegidos, pero sí recuperamos la libertad ya comprado. Nunca nos animó a Ariel Alatorre, ni a los líderes del ABRA, ni a Prealé, ni a los grandes gestores de esas transiciones democráticas, el deseo de venganza. Ahora, en el escenario internacional, creo que nuestra posición debe ser antiglobalista, anticaviar,
antiforo de Sao Paulo y Grupo de Puebla, y afirmación de los valores democráticos de un partido con historia, como es el APRA Continental y como es el Partido Aprista. Un saludo a todos, sobre todo a quienes están conectados por las redes, y gracias por la oportunidad, Víctor Roque García. Víctor, creo que la sesión que hemos desarrollado esta noche en presencia de ustedes y quienes nos siguen a través de las redes sociales es fructífera, ¿no? Creo que la política se construye en base al diálogo, al debate, a la acción política. Creo que el APRA sigue siendo un gran partido a nivel nacional. Creo que es oportuno que los apristas levantemos nuestra autoestima y no pensemos que el APRA no pasa la valla electoral, que el APRA desciende de categoría, que va a jugar en la segunda división, que vamos a iniciar un proceso de restricción, porque ante un escenario promovido adrede por estos caviares reformistas de la llamada reforma política impulsada por Martín Vizcarra en el 2018, cuando creó esa megacomisión o comisión de alto nivel presidida por Fernando Tuesa Soledía, se decía para mejorar el sistema político, para institucionalizar la democracia en los partidos. ¿Qué se ha logrado? Más de 30 agrupaciones políticas, 36 en términos generales, se han aprobado 3 alianzas, otras 2 han sido desestimadas, hay partidos que se quedaron sin inscribirse por un tema de plazos, algunos incluso están yendo a la vía judicial o al Tribunal Constitucional. El asunto es que se han multiplicado los clientes de alquiler. Y hay un riesgo enorme que la próxima campaña electoral se torne no violenta en el discurso y el agravio, el diatriba o el insulto, sino una violencia de otras connotaciones. ¿Por qué? Por el crimen organizado, por la minería ilegal. ¿Cuántos partidos de los que ahora están en proceso de participar en los comicios del próximo año están siendo financiados por la minería ilegal? ¿Cuántos partidos están siendo financiados por dineros oscuros? El APRA va a comicios internos el 30 de noviembre. Un aprista, un voto. Hay un tema por resolverse, el tema de los desafiliados. Pero hay un asunto que el APRA sí va a comicios internos. Otros partidos no van a comicios internos, van a tener convenciones electorales, vía delegatura se elegirán sus planchas presidenciales, sus listas a senadores, diputados, parlamentarios antiguos. Somos el único partido con esa vocación democrática. Y por supuesto que la democracia hay que fortalecerla en el plano nacional y en el plano institucional partidario. Y es necesario reencontrarse con Aya La Torre, acercarse a Aya La Torre. Hay personas que hablan de Aya La Torre sin haber leído a Aya La Torre, es verdad, pero porque tienen una adhesión emocional. El APRA, y creo que otros partidos de América Latina tienen esa adhesión emocional. Acción Democrática y otros partidos, por supuesto. Hay esa adhesión electoral. Tal vez el propio peronismo, que ha ganado la contienda bonaerense con 13 puntos de diferencia, a un Javier Milei que cree que con un discurso disruptivo, poco grosero, algo matonesco, algo vulgar, se gana adhesiones a la permanentes. En el ser humano hay mucho de todos, tenemos mucho de emotividad. Y siempre la adhesión al APRA ha tenido 2 cargas, ¿no? La razón y la emoción. Uno a veces ha tenido adhesiones al APRA por sus ancestros, abuelos, o padres, o hermanos. Pero cuando estudiamos a Aya La Torre, y Aya La Torre merece ser estudiado, tenemos a nuestro compañero Fulvini, que es un estudioso de la realidad nacional presente. Es necesario estudiar a Aya La Torre y entenderlo en su verdadera dimensión. Tal vez no fue el mejor político, porque a mí no ganó elecciones. No pudo ganarle a Belaúnde en 63.
pero fue el mejor político, el mejor filósofo y el mejor pensador latinoamericano. Y por eso que América Latina sigue hablando de ahí en la torre. Y en los foros nacionales e internacionales se sigue reconociendo la valía de Lapra y de ahí en la torre. Nadie menciona a Belaúnde. Nadie. ¿No? Entonces, bajo esta premisa, yo quiero felicitar a Víctor López García por el esfuerzo, a Fernando Lindo por esta tenacidad de tener el local de Miraflores con actividades semanales, casi diarias, permanentes, y con una vocación de que Lapra se reencuentre con los más jóvenes, con los trabajadores manuales, con los emergentes, con los emprendedores, con los hombres del Conde Norte, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, con las provincias. El Lapra debe recuperar su espacio electoral que se dio ante Acuña en el norte, que se dio ante el fujimorismo en las provincias o en los lugares populosos de la ciudad de Lima. Tenemos que recuperar ese espacio, pero para recuperar ese espacio tenemos que tener conciencia de lo que somos. Si no nos valoramos, si no nos reconocemos, si no creemos en nuestras capacidades, no podemos lograr absolutamente nada. El partido necesita ir a comicios internos, el partido necesita mostrar su diversidad de opiniones y rostros y propuestas que expresan muchos compañeros, y además reencontrarse con la gran ilusión que despertó en su momento ahí en la torre, que despertó en su momento el presidente García, e ir a un tercer tiempo, a un tercer sector, ¿no? De la retoma del gobierno, de volver al gobierno, de volver a ser gobierno, y más que empleos y salarios, lo que el Perú necesita es recuperar la senda del crecimiento, reducir la pobreza, inversión social, inversión en infraestructura y liderazgo latinoamericano para que el Perú, a través del Lapra y sus voces, pueda ser reconocido como un partido que ama la libertad, que defiende la libertad y que está dispuesta a defender la libertad en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba y en toda América Latina, y dar un saludo fraterno a las comunidades peruanas que están en el exterior, que tienen sentimiento nacional, y creer que la lucha por alcanzar un mundo mejor es una lucha permanente, y en ese propósito nuestra tarea es de todos los días, por supuesto. Nuevamente, un honor haber estado al lado de nuestro secretario general del distrito de Miraflores, de Víctor López García, el gran inspirador y organizador de esta jornada, de Nancy Arellano, que ha dado parte importante de su vida y ha entregado su vida prácticamente a la lucha por la libertad en su pueblo y en Venezuela. Y un saludo fraterno al compañero Gerardo Morris y a todos ustedes. Muchas gracias.